Bueno, como dijo la doctora, yo soy Francisca Araya, soy médico internista y hoy día les voy a presentar la charla introductoria en el fondo del problema del tabaco. Entonces, primero que todo, sabemos que el tabaco es la principal causa de muerte prevenible en el mundo y que se sabe que la mitad de los fumadores crónicos van a morir a causa del tabaco. Esto incluye que mata a más de 8 millones de personas al año, que incluye 1,2 millones de personas que mueren por exposición pasiva al tabaco. En cuanto a costos, se estima que el costo es de 2 trillones de dólares al año, y eso incluye tanto los gastos en enfermedades como gastos en salud directa y la pérdida de capital humano atribuible a la morbimortalidad del tabaco. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Estas son estadísticas del 2016, en donde se estima que hay alrededor de 380.000 muertes al año secundarias al tabaco, que constituyen el 13,5% del total de muertes de la región. En cuanto a costos, sabemos que más de 33.500 millones de dólares son los costos directos en salud por año, y que la recaudación impositiva del tabaco solamente cubre el 27% del gasto sanitario atribuible. Y esto cabe decir que es un poco mayor en los países como Argentina y Chile y bastante menor en los países como Bolivia, en donde es menos del 10%. ¿Cómo estamos por casa? En Chile, 54 personas mueren al día a causa del tabaquismo, que constituye el 18,3% de todas las muertes producidas en los mayores de 35 años. Cada año se pierden más de 420.000 años de vida por muerte prematura y discapacidad, y el costo directo anual en el sistema de salud es de 1,2 billones de pesos chilenos, y eso constituye aproximadamente el 0,8% del Producto Interno Bruto y aproximadamente el 10% del monto que Chile gasta en salud anualmente como total. Un poco de estadística, esto es la encuesta nacional de salud del 2017, en donde podemos ver la prevalencia de los fumadores actuales y podemos ver la evolución que ha tenido en los últimos 20 años, en donde ha habido una disminución progresiva y significativa de la prevalencia de los fumadores, que en el 2003 era de un 42% y ahora estamos alrededor del 32%. Y aquí es importante decir que se mantiene la tendencia a la baja en ambos grupos según género, pero que se mantiene significativamente mayor en los hombres con un 36,7% versus un 28% en las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que contiene un cigarrillo? El cigarrillo sabemos que contiene más de 7.000 tóxicos químicos, que incluye más de 70 carcinógenos conocidos que afectan prácticamente a todos los órganos del cuerpo. Y además sabemos que las tabaqueras pueden modificar los componentes para hacer el tabaco más atractivo. Por ejemplo, en sabores se sabe que los cigarros mentolados aumentan tanto la iniciación del hábito tabáquico como también hacen más difícil el dejar de fumar. Y por otro lado, las tabaqueras también modifican los componentes para hacerlo más adictivo, que va, por ejemplo, en el porcentaje de nicotina y en alterar componentes que modifican la rapidez de su absorción, como por ejemplo el amoníaco. ¿Cómo está formado el cigarro? Bueno, primero que todo tenemos el filtro con sus agujeros de ventilación, tenemos el papel, el tabaco con los aditivos dependiendo en sabores, etc. Las sustancias cancerígenas como el benzopireno, el arsénico, el polonio, que genera una real irradiación a los bronquios, el cadmio, la anilina, y sustancias tóxicas como la nicotina, que sabemos que además es la principal responsable de la dependencia al cigarro, y el monóxido de carbono, que genera problemas cardiovasculares, además de efectos protrombóticos, y otros como la acetona, el amoníaco, el tolueno, etc. Y estos componentes tóxicos, ¿dónde los podemos encontrar? Estos componentes del humo del tabaco también son encontrados en múltiples productos industriales, como por ejemplo pinturas, limpiadores de piso, veneno, baterías de auto, gases de escape, solventes industriales, etc. Entonces, ¿cómo actúa el cigarro? Nosotros primero se divide en varias corrientes. Tenemos la corriente principal, que es el humo producto del paso de aire a lo largo del propio cigarrillo, que es filtrado en su recorrido gracias al filtro que mencionamos anteriormente, y esto es lo que entra y por lo tanto es lo que es inhalado por el fumador. Por otro lado tenemos la corriente secundaria, que es el humo emitido por el cigarro en su combustión espontánea, que es lo que sale del cigarro, que por lo tanto no está filtrado porque no pasa por el filtro, y es lo que queda en el ambiente y por lo tanto es lo inhalado por las personas alrededor del fumador, constituyendo al fumador pasivo.
¿Qué es lo importante de esta corriente? Que esta corriente contiene mayores concentraciones de tóxicos como el monóxido de carbono, la dimetilnitrosamina y el amoníaco al compararlo con la corriente principal, y esta concentración va a ser mayor mientras más cerca esté el fumador pasivo del fumador. Y por último tenemos el humo de tercera mano, que lo vamos a ver con mayor detalle en las charlas a continuación, pero que en breves palabras son los residuos de nicotina y de las otras sustancias químicas tóxicas que quedan adheridas a la superficie y que exponen a las personas que las tocan o que inhalan los gases tóxicos que éstas liberan, que no necesariamente están presentes en el momento de fumar. Y estas quedan en el pelo, en la ropa, en los muebles, en las paredes, en la ropa de cama, etc. Y estas son inhaladas principalmente por los niños y por los adultos mayores. Entonces, dentro de la exposición pasiva podemos componer tanto la corriente secundaria como el humo de tercera mano, y esto sabemos que es nocivo en varios niveles. Por ejemplo, en los niños ya hay evidencia suficiente para relacionarlo con la muerte súbita, para relacionarlo con el asma y problemas bronquiales como de los niños de menor edad, para las otitis media, que pueden ser tanto las agudas como las recurrentes, y en los adultos ya tenemos suficiente evidencia para relacionarlo con las enfermedades coronarias, con el cáncer de pulmón, con el ACV, con enfermedades reproductivas y también con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cáncer de mama, parto pretérmino, cáncer de las vías aéreas superiores, etc. Y por lo tanto ya hay evidencia suficiente para que constituyamos la exposición pasiva como algo bastante tóxico. Entonces, ¿qué sabemos del riesgo de infarto agudo al miocardio y el tabaquismo? Este es un gráfico de un estudio bastante conocido que es el Interheart Study, que fue publicado en el Lancet en el año 2006, en donde podemos ver el riesgo de sufrir un infarto según el número de cigarros fumados al día. Y aquí podemos ver que aunque fumemos 1 a 2 cigarros al día, el riesgo es mayor, siendo más de 5, aumenta 5% el riesgo de tener un infarto por cada cigarro fumado al día. ¿Cuál es el impacto en salud en Chile? Estas son estadísticas del 2017 que nos muestran las personas que anualmente enferman por motivos atribuibles al tabaco, en donde el primer lugar se lo lleva la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde más de 60.000 pacientes de ese año fueron diagnosticados de EPOC secundario y atribuible al tabaco, seguidos después por enfermedades cardíacas que incluye tanto infartos como hospitalizaciones por enfermedad cardíaca que podían ser atribuibles al tabaco, seguidos por ACV, neumonía, otros cánceres también atribuibles y el cáncer de pulmón. ¿Cuál es el impacto económico del tabaquismo? Esto es bastante interesante porque no solamente abarca a lo más lógico que es la economía de la salud, que es lo que más conocemos, sino que también nos trae esferas de la economía como la economía del lugar, la economía productiva y la economía de los bienes. ¿Qué es cada una? La economía de la salud es lo que mencionamos antes, que era el aumento de los gastos para el tratamiento médico de las enfermedades generadas por el tabaquismo, que dijimos que en Chile era más de 1,2 billones de pesos chilenos al año. Por otro lado, tenemos la economía del hogar, en donde hay una disminución del ingreso disponible para satisfacer necesidades básicas de la familia, como por ejemplo salud, educación o ropa, en donde el proveedor destina parte de ese ingreso a comprar cigarros en vez de dedicarlo a estas necesidades básicas. Y por otro lado, la economía del hogar también incluye las pérdidas de ingresos por enfermedad o muertes prematuras de los fumadores, que muchas veces son los proveedores y por lo tanto disminuye de manera significativa el ingreso en la familia. Lo importante de esto en la economía del hogar es que está demostrado que esto influye y contribuye a mantener el círculo y el ciclo de la pobreza. Por otro lado, tenemos la economía productiva, que es la pérdida de la productividad por incapacidad y ausentismo al trabajo causado por las enfermedades relacionadas al tabaco, y la economía de los bienes, donde son pérdidas causadas por incendios de inmuebles, recursos forestales y vegetación en general. ¿Qué es lo que sabemos en Chile? En Chile sabemos que la recaudación impositiva por la venta de cigarrillos, a pesar de que es mejor que en el resto de Latinoamérica, como vimos antes, apenas cubre el 79% de los gastos directos que el cigarro provoca en el sistema de salud, que sería el primer cuadrito de economía de la salud, pero que todavía ni siquiera empieza a cubrir a los gastos de la economía del hogar o la economía de la productividad. Entonces, ¿qué es la respuesta que se ha hecho a nivel mundial para solucionar esta pandemia del problema del tabaco? Que es el CMCT de la OMS. ¿Qué es eso? Es el convenio marco de la OMS para el control del tabaco, que fue primera vez publicado en el año 2003, que es un instrumento jurídico internacional, un acuerdo multilateral y vinculante,
que es un nuevo enfoque de cooperación internacional en salud, en donde lo que genera es un marco legal global para manejar esta epidemia sanitaria mundial. Es producto de una intensa negociación política, sobre todo compensando y fue siendo en conversación con la presión que pone la industria tabaquera sobre los países. Fue con respuesta basada en la evidencia, y esto es súper interesante porque en el fondo participaron más de 181 partes que abarcan más del 90% de la población mundial y que por lo tanto es bastante significativo. Este convenio está formado y tiene 4 pilares para hacer su trabajo y para hacer el marco legal. Primero, prevenir la iniciación, proteger la exposición al humo de tabaco ajeno, promover la cesación del tabaco y reglamentar los productos en la industria del tabaco. Y aquí es donde promover la cesación es donde nosotros como equipo médico tenemos un mayor rol, un rol bastante protagónico para ayudar a nuestros pacientes. ¿Por qué es esto? Porque el equipo de salud puede alcanzar a los fumadores de manera directa, interactuar con ellos en los momentos claves de la vida, como por ejemplo el embarazo y el diagnóstico de enfermedades, en donde se sabe que los pacientes están mucho más vulnerables a dejar de fumar. Y es por esto que nosotros debemos estar entrenados para registrar el consumo de tabaco, o sea, saber quién fuma y quién no, aconsejar a los pacientes y ofrecer una ayuda acorde a lo que el paciente necesita. ¿Cuáles son los beneficios de salud que nosotros le podemos ofrecer a los pacientes? Esto es un gráfico que es bastante conocido, pero que en el fondo podemos ver beneficios a los 20 minutos después del abandono, en donde cae la frecuencia cardíaca, y que estos beneficios se extienden a lo largo del tiempo, llegando hasta los 15 años de la suspensión del tabaco, en donde el riesgo de enfermedad coronaria ya se equipara al de un no fumador. ¿Y cómo estamos en la realidad nacional? Este es un gráfico también de la Encuesta Nacional de Salud del 2017 que nos muestra una distribución de la cesación tabáquica, en donde los pacientes en azul es el porcentaje de pacientes que dejaron de fumar hace menos de un año y que por lo tanto son una población bastante más vulnerable porque tienen un mayor riesgo de recaída, y los pacientes en naranjo son los que dejaron de fumar hace más de un año y que por lo tanto son exfumadores un poco más consolidados. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que entre el 2010 y el 2017 hubo una disminución proporcional en los pacientes que dejaron de fumar hace menos de un año, con un aumento compensatorio en los pacientes que dejaron de fumar hace más de un año. Y esto se debió principalmente a un cambio en la conducta de la cesación tabáquica y del hábito tabáquico de las mujeres. Gracias a qué podemos atribuir tanto que la prevalencia de los fumadores en Chile haya disminuido y que además la cesación tabáquica ya esté, la mayoría haya dejado de fumar hace más de un año. Primero que todo, podemos beneficiarnos del impuesto al consumo del cigarrillo, que actualmente está en aproximadamente el 66,39% del paquete, que cabe mencionar que la OMS sugiere que el impuesto sea de un 70% del total del paquete, que todavía no estamos ahí, pero sí estamos más cerca. También tenemos la advertencia en los paquetes, que tiene que ser de más del 50% de la caja, que lo podemos cumplir, y además el diseño de la caja tiene que ser bastante plano, y por lo tanto no puede tener ningún tipo de diseño atractivo que llame la atención del consumidor y genere un mayor nivel de compra. Y por otro lado tenemos los lugares libres de humo de cigarro, que fue finalmente establecida en el año 2013, en donde podemos ver que ya la mayoría de las instituciones públicas están libres del humo del tabaco, que incluye tanto los lugares educacionales, las universidades, los hospitales, pero también incluye lugares donde se fuma mucho más, como por ejemplo los restaurantes, los pubs, los bares y el transporte público. En donde todavía estamos fallando y podemos mejorar es que todavía no tenemos los fondos suficientes para la aplicación tanto de medidas para disminuir la iniciación del tabaco como para dejar de fumar. Entonces, y en cuanto a las medidas implementadas en los consultorios y a nivel de salud pública, tenemos varios programas en donde está el Respira Libre, que ha sido implementado en los últimos 5 años, que es un programa integral de prevención y tratamiento del tabaquismo, que fue inspirado también en la prevención del tabaquismo, que fue un programa base español. Estos ambos programas se han visto que ser costo efectivos, que esto ya se ha visto a nivel internacional, y que dentro de otras cosas incluyen tanto capacitaciones universales, selectivas e intensivas a los distintos profesionales del APS según el rol de ese profesional en atender a los pacientes que quieren dejar de fumar.
Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos? El tabaco es un serio problema de salud pública. Existen herramientas efectivas basadas en la evidencia que están escritas en este Tratado Mundial de Salud Pública que nosotros tenemos que lograr mejorar y que para esto es necesario construir una fuerza social que apoye el control del tabaco para superar todas las resistencias que se puedan imponer por la industria y mejorar la salud a nivel nacional. Y por último, que la cesación del tabaco requiere estrategias multidisciplinarias, pero que necesita que nosotros como personal médico estemos informados y entrenados para poder darle la ayuda que nuestro paciente necesita. Muchas gracias.